Al inicio solo se nos muestra cómo la Chilindrina parecía estar muy angustiada dentro de su casa en el departamento 72. Caminaba de un lado a otro durante las tardes esperando a que su papá, don Ramón, regresara de buscar algún trabajo inexistente. La escena de ella llorando pegada a la puerta trasera se repitió al menos 5 veces en diferentes días, demostrando que no soportaba quedarse sola ni un solo minuto y que necesitaba la aprobación constante de su figura paterna. Cada vez que don Ramón cruzaba el portón de madera, ella corría a colgarse de su cuello de forma exagerada, lo cual molestaba a don Ramón, quien solo la apartaba de mala gana diciéndole que dejara de molestar, que venía muy cansado y que no traía dinero para la comida ni para pagar los 14 meses de renta que le debía al señor Barriga. El chavo logró ver una de estas escenas desde su barril en el primer patio, notando cómo la Chilindrina se quedaba estática en el suelo, sollozando silenciosamente tras recibir el rechazo de su padre. Ya de día, la Chilindrina salió al patio plano con los ojos hinchados y se topó con Kiko, quien jugaba cerca de la casa de doña Florinda en el departamento 14. Ella intentó llamar su atención de manera desesperada, hablándole con voz sumisa y ofreciéndole regalarle sus pertenencias con tal de que se quedara a su lado platicando. Kiko, al notar esa actitud tan extraña y empalagosa, se alejó de ella de inmediato diciendo que no le simpatizaba cuando se ponía así de rara y se metió a su casa sin mirarla atrás. Más tarde y en otra escena donde aparentemente era el día siguiente, llegó el profesor Girafales de visita a la vecindad. Como siempre, cruzó el portón de madera cargando un ramo de flores para doña Florinda, siendo recibido por ella con su habitual saludo sobre el milagro de su visita. La Chilindrina, que observaba todo desde la esquina de la lavandería, vio en el profesor Girafales a ese hombre educado y atento que tanto deseaba tener en su vida. En cuanto doña Florinda entró un momento a la cocina por el café, la Chilindrina corrió hacia el profesor y se aferró con fuerza a su saco, suplicándole con la voz entrecortada que no se fuera, que se quedara en la vecindad para cuidarla a ella y que se convirtiera en su nuevo protector. El profesor Girafales se mostró sumamente desconcertado y asustado por el comportamiento obsesivo de la niña. La apartó firmemente recordándole que él solo era el maestro de la escuela y que ella ya tenía a su propio padre. Al ver que doña Florinda regresaba, la Chilindrina se fue corriendo hacia el pasillo lúgubre del segundo patio, llorando desconsoladamente mientras tapaba su rostro. Posteriormente, y ya de noche, la situación de la Chilindrina con los hombres empeoró drásticamente debido a su profunda necesidad de atención. Se nos muestra a la Chilindrina merodeando por el primer patio a altas horas, esperando encontrarse con cualquier figura masculina que validara su existencia. En una ocasión vio a Jaimito el cartero bajar lentamente las escaleras de piedra de su departamento 23, cargando su bolso de cartero y arrastrando su bicicleta. La Chilindrina se le acercó de inmediato con una sonrisa fingida y comenzó a halagarlo de manera desproporcionada, ofreciéndose a hacer todas sus entregas de cartas y a limpiar su casa con tal de que él le dijera palabras afectuosas y la tratara como a una hija consentida. Jaimito el cartero, visiblemente incómodo y queriendo evitar la fatiga de una situación tan comprometedora, solo le respondió que se fuera a acostar, que ya era muy tarde para que una niña anduviera buscando atención en el patio y continuó su camino hacia la salida de la vecindad. Este nuevo rechazo sumió a la Chilindrina en una crisis de pánico y desesperación absoluta. El chavo, que se había despertado a mitad de la noche dentro de su barril debido a los ruidos, la miró fijamente y se dio cuenta de que ella estaba completamente fuera de sí, murmurando cosas incoherentes sobre por qué ningún hombre la quería proteger. El chavo se asustó tanto al ver su mirada perdida y desquiciada que le dio la garrotera ahí mismo, quedando su cuerpo totalmente rígido e inmóvil a mitad del patio central.
La Chilindrina pasó al lado del chavo sin siquiera mirarlo, ignorando por completo su estado, y caminó en línea recta hacia el fondo de la vecindad, adentrándose en el descuidado y sombrío tercer patio, lugar donde se ubicaba el departamento 8. Durante esa noche, la Chilindrina se quedó sentada en la oscuridad del tercer patio, balanceándose de adelante hacia atrás mientras repetía los nombres de su papá, del profesor Girafales y de Jaimito. Su mente estaba completamente dañada por su complejo de Electra y sus graves carencias afectivas. A la mañana siguiente, Kiko descubrió al chavo todavía rígido en el patio y le quitó la garrotera arrojándole un bote de agua fría. El chavo, tiritando y asustado, le comentó a Kiko lo que había visto la noche anterior y que temía que la Chilindrina estuviera perdiendo la cabeza por buscar la aprobación de los adultos. Kiko no le tomó mucha importancia y se fue a presumir un juguete nuevo, dejando al chavo angustiado junto a las macetas. Más tarde aparece Don Ramón saliendo de su casa, luciendo muy enfadado porque no encontraba sus herramientas de trabajo. Al ver a la Chilindrina regresar del tercer patio con la ropa sucia y despeinada, comenzó a reclamarle a gritos, exigiéndole que le dijera dónde se había metido y llamándola desobediente. La Chilindrina, en lugar de defenderse o llorar como solía hacerlo, se arrodilló ante él en medio del plano primer patio, abrazándole las piernas con desesperación y rogándole que la golpeara si quería, pero que por favor no la abandonara nunca más. Don Ramón se sintió sumamente perturbado por la mirada enferma de su hija. La apartó con un empujón tosco que la hizo caer de espaldas contra el suelo y entró a su departamento azotando la puerta con violencia. La escena termina mostrándonos a la Chilindrina tirada en el piso plano, con una sonrisa torcida y perturbadora en los labios. En lugar de estar triste por el desprecio de su padre, parecía haber encontrado una extraña satisfacción en recibir cualquier tipo de contacto físico o atención, aunque ésta fuera violenta. El chavo observaba toda la escena desde la distancia, completamente aterrorizado por el rumbo tétrico que estaban tomando los hábitos de la Chilindrina en la vecindad, presintiendo que todo aquello terminaría de la peor manera posible para ella si continuaba buscando desesperadamente el afecto masculino a través del maltrato. Después de eso, se nos muestra cómo el comportamiento de la Chilindrina se volvió todavía más errático y peligroso con el paso de los días. Su obsesión por conseguir la atención de cualquier figura masculina la llevó a descuidar por completo su aspecto personal. Caminaba por el patio plano con el vestido descosido y los zapatos rotos, manteniendo siempre la mirada fija en el portón de madera a la espera de que algún hombre cruzara el umbral. Esta escena de vigilia enfermiza se repitió varias veces durante esa semana, preocupando a doña Clotilde, quien observaba desde la ventana del departamento 71 cómo la niña ignoraba las advertencias de los demás y se mantenía pegada a las paredes lúgubres del pasillo principal, como si fuera una sombra más de la vecindad. Más tarde y en otra escena donde aparentemente era un día de cobro, el señor Barriga llegó a la vecindad tras descender de su carro. Cruzó el portón sosteniendo firmemente su maletín y usando sus lentes habituales, buscando de inmediato a don Ramón para exigirle el pago de las rentas atrasadas. Al no encontrarlo en el departamento 72, el señor Barriga caminaba de regreso hacia la salida cuando la Chilindrina le salió al encuentro de manera abrupta a mitad del primer patio. Sin importarle la presencia del chavo, quien observaba todo escondido en su barril, la Chilindrina se abalanzó sobre el dueño de la vecindad y se arrodilló frente a él, sujetándole las piernas con una fuerza desmedida. Con la voz temblorosa y totalmente desquiciada, comenzó a suplicarle que se la llevara con él, que ella sería su sirvienta o lo que él quisiera con tal de tener un hombre adinerado que la protegiera y le diera el cariño que su padre le negaba. El señor Barriga se mostró sumamente horrorizado y molesto por la conducta de la niña. Intentó zafarse de su agarre de inmediato,
Pero al ver que ella se aferraba con más desesperación, tuvo que apartarla con un empujón seco y bastante fuerte, diría yo. La Chilindrina cayó pesadamente contra el piso plano, golpeándose la frente contra el borde de una de las macetas del patio central, lo que le provocó un pequeño corte del que comenzó a brotar sangre. El señor Barriga, agitado y asustado por lo que acababa de provocar, le gritó que dejara de hacer esas locuras y que se metiera a su casa antes de que llamara a las autoridades, saliendo de la vecindad a toda prisa con su maletín en la mano sin mirar atrás. El chavo, al ver la sangre en la cara de la Chilindrina y notar su mirada completamente vacía, sufrió un ataque de pánico extremo. El cuerpo se le volvió rígido e inmóvil a mitad del patio, dándole la garrotera una vez más. La Chilindrina, lejos de llorar por el golpe o por la herida de su frente, se levantó del suelo lentamente, limpiándose la sangre con la manga del vestido mientras soltaba una risa torcida y perturbadora. Miró al chavo estático y pasó de largo, adentrándose en el pasillo que conectaba con el segundo patio, ignorando las quejas de doña Florinda, quien salía de su departamento 14 para reclamar por el escándalo que perturbaba la tranquilidad de su tesoro. Posteriormente y ya de noche, la Chilindrina decidió buscar una solución definitiva a su rechazo, cayendo en una trampa de manipulación psicológica fuera de la vecindad. Se nos muestra cómo la Chilindrina abandonó el lugar a altas horas de la madrugada, caminando sin rumbo por las calles oscuras de la ciudad. Fue en ese trayecto donde conoció a un grupo de hombres mayores y de aspecto peligroso que merodeaban por una zona descuidada. Al notar la vulnerabilidad extrema de la muchacha y su desesperada necesidad de aprobación masculina, estos sujetos comenzaron a hablarle con falsos halagos y promesas de protección, llamándola cariñosamente y ofreciéndole un supuesto hogar donde nunca más volvería a estar sola ni desamparada. La Chilindrina, cegada por sus profundos complejos afectivos, aceptó seguirlos sin oponer la más mínima resistencia, creyendo falsamente que por fin había encontrado a los protectores que tanto había buscado. A la mañana siguiente, la vecindad era un caos. Don Ramón salía de su casa gritando desesperado el nombre de su hija por todo el primer patio, dándose cuenta de que ella no había dormido en su cama. Kiko, que salía a jugar con una pelota, vio al chavo todavía tieso junto al barril y le quitó la garrotera arrojándole agua fría de la lavandería. El chavo, temblando por el frío y el sustento, le comentó a don Ramón lo que había visto la noche anterior. Que la Chilindrina se había ido de la vecindad con una mirada horrible tras el altercado con el señor Barriga y que temía que algo malo le hubiera pasado en la calle. Don Ramón, visiblemente alterado y con lágrimas en los ojos, corrió hacia la salida de la vecindad para iniciar una búsqueda desesperada por los alrededores. Durante el resto del día, la Chilindrina permaneció encerrada en una casa abandonada a las afueras del barrio, sufriendo los primeros abusos físicos por parte de los hombres que la habían engañado. Cuando ella intentaba pedir un trato afectuoso o que la llamaran hija, estos sujetos respondían con insultos y golpes secos para mantenerla sumisa, demostrándole de la peor manera que solo la querían para utilizarla y maltratarla. La escena se volvía terrible en ese lugar oscuro, pues la Chilindrina, en lugar de intentar escapar por las ventanas rotas, se quedaba arrinconada en el suelo, llorando y repitiendo que aceptaría cualquier castigo con tal de que no la echaran a la calle. Su mente estaba tan destruida que prefería el dolor físico antes que el abandono total. La escena de esta parte termina mostrándonos a la Chilindrina al caer la noche de ese segundo día, sentada en un colchón sucio en medio de la oscuridad. Tenía nuevos moretones en los brazos y el labio partido, quejándose todo el tiempo por el dolor de los golpes recibidos. A pesar del sufrimiento, su mirada seguía fija en la puerta de esa habitación, esperando con terror y sumisión el regreso de los hombres que ahora controlaban su vida, cayendo por completo en un abismo de degradación del que ya no tendría escapatoria.
Después de eso, se nos muestra cómo el desenlace de la Chilindrina llegó de la manera más cruda y violenta posible, tras pasar una semana entera desaparecida de la vecindad. Don Ramón caminaba de un lugar a otro durante las noches, completamente demacrado y quejándose todo el camino por no poder encontrar el paradero de su hija. Esta escena de desesperación se repitió varias veces hasta que, a mitad de una noche de tormenta, el chavo despertó dentro de su barril al escuchar unos pasos sumamente lentos y pesados que arrastraban algo por el plano primer patio de la vecindad. El chavo se asomó con horror y vio que era la Chilindrina, quien regresaba arrastrándose, apenas pudiendo caminar y con el cuerpo completamente destrozado por los maltratos de aquellos hombres del callejón. La escena se veía terrible, pues la Chilindrina presentaba fracturas expuestas, quemaduras y vendas improvisadas y ensangrentadas cubriendo su vestido azul roto. Venía llorando y suplicando en voz baja, pero ya no pedía ayuda, sino que murmuraba que todo era su culpa por ser una mala hija y no haber complacido a sus supuestos protectores. Al chavo le dio una garrotera fulminante por el pánico de verla en ese estado tan tétrico, quedando rígido a mitad del patio central bajo la lluvia. La Chilindrina no avanzó hacia el departamento 72 de su padre, sino que cayó desplomada e inconsciente justo al lado de las lavanderías, sobre el suelo de piedra. Ya de día, el amanecer expuso la tragedia ante toda la vecindad. Kiko salió de su casa en el departamento 14 y, al ver al chavo rígido y el cuerpo inerte de la Chilindrina ensangrentado en el piso, comenzó a gritar aterrado llamando a su madre. Doña Florinda y doña Clotilde salieron de inmediato, seguidas por don Ramón, quien al ver a su hija tirada corrió hacia ella dando alaridos de dolor puro. Kiko le quitó la garrotera al chavo arrojándole agua fría, y el chavo, temblando por el impacto, le comentó a Kiko y a los adultos cómo la Chilindrina había llegado agonizando a mitad de la noche, pidiendo perdón a los hombres que la habían destruido. Don Ramón levantó el cuerpo de la Chilindrina del suelo plano, dándose cuenta de que ella todavía respiraba muy débilmente. Abrió los ojos con dificultad y, al mirar a su padre, en lugar de reclamarle por sus años de abandono y desatención, estiró su mano rota para acariciarle el rostro. Con una sonrisa torcida y completamente perturbadora, la Chilindrina le dijo textualmente con sus últimas fuerzas: «Ya aprendí a ser buena, papá, mira cómo me castigaron por ti, ya no me vas a dejar sola, ¿verdad?». Esas palabras demostraron que, hasta el último segundo de su vida, su mente estuvo completamente corrompida por sus severos trastornos afectivos hacia la figura masculina. Tras decir esto, la Chilindrina comenzó a vomitar sangre, debido a los severos golpes internos sufridos en la casa abandonada y su cuerpo experimentó una serie de espasmos secos, bastante fuertes diría yo. Don Ramón gritaba desesperado pidiendo que alguien llamara a un médico, pero en ese plano primer patio ya no había nada que hacer. La Chilindrina cerró los ojos permanentemente, perdiendo la vida en los brazos de su padre, mientras doña Clotilde lloraba desconsolada tapándose el rostro con las manos y doña Florinda apartaba a Kiko para que no siguiera presenciando aquella macabra escena de muerte. Posteriormente y ya en otra escena que se nos muestra semanas después, la vecindad quedó sumida en un silencio lúgubre y una desolación absoluta. El departamento 72 se mostraba completamente abandonado, con la puerta abierta de par en par y sin ningún mueble en su interior. Se nos revela que don Ramón, incapaz de soportar la culpa por el destino de su hija y acosado por las 14 rentas que jamás pudo pagar, recolectó sus pocas pertenencias y se marchó una noche de la vecindad sin despedirse de nadie, perdiéndose en la oscuridad de las calles para siempre. Durante esa última noche de la historia, el chavo se quedó en el barril completamente solo, observando las sombras que proyectaban los faroles sobre los departamentos vacíos de don Ramón y de doña Clotilde. El ambiente en el patio central era helado y tétrico.
El chavo se quedó dormido esperando que el sol saliera y que el señor Barriga o Kiko regresaran a darle un poco de normalidad a su vida, pero pasaron las horas, amaneció una vez más, y las risas de los niños jamás volvieron a escucharse en el patio de la vecindad. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.